Queridos amigos, otro podcast de Compilonieta. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que nos concierne a todos y es la Biblia. Vamos a hablar de la Biblia. Pero no vamos a hablar de la Biblia común y corriente. Vamos a delimitar los dos factores que inciden en el conocimiento de la Biblia. Hay el factor de la fe, la Biblia como dogma de fe. Y lo otro es la Biblia como documento histórico. Yo no voy a tocar el tema de la Biblia como dogma de fe. Yo respeto lo que cada persona piensa respecto de eso. Respeto cuál es su criterio religioso. Para mí, las ideas que cada uno de ustedes son absolutamente importantes. Yo me voy a dedicar en este momento a mirar solamente el libro de la Biblia como libro histórico. Es decir, cómo se hizo la Biblia. A nosotros nos dijeron que la Biblia fue hecha por inspiración de Dios. Bueno, ahí empiezan las dificultades. Para analizar la Biblia, toca mirar los dos aspectos que la Biblia tiene. La Biblia tiene una parte que se llama el Antiguo Testamento y una parte que se llama el Nuevo Testamento. Dicen que Moisés subió al monte Sinaí y en el monte Sinaí hizo un pacto con Dios y bajó con las tablas de la ley para ofrecérselas al pueblo de Israel y alegando que había hecho una alianza con Dios. Y ahí se habla de la primera alianza que se aplicaba solamente al pueblo de Israel. No estaba hecha para más nadie y simplemente se aplicaba la ley de Moisés contenida en el Torá, básicamente. Esa alianza vino hasta el nacimiento de Cristo. Cristo nace bajo el imperio de la ley de Moisés, de la alianza de Moisés, porque Cristo era un judío y los judíos estaban regidos o se movían bajo la égida de esa alianza que Moisés había celebrado con Dios. Ese es el Antiguo Testamento. Ese Antiguo Testamento no es obligante para nosotros. No tenemos que cumplir las leyes contenidas en el Antiguo Testamento y cuando hablamos de nosotros los cristianos. Y concretamente hablamos de nosotros los católicos, apostólicos y romanos, que somos una parte de la iglesia, porque hay una parte de la iglesia que es la iglesia ortodoxa, que son los protestantes, que tienen la misma imagen de Dios, pero difieren fundamentalmente de algunas cosas que nosotros creemos. San Agustín decía que el Nuevo Testamento estaba escondido en el Antiguo Testamento y que el Nuevo Testamento era simplemente unos desarrollos del Antiguo Testamento. Bueno, podríamos discutir eso. ¿Qué contiene el Antiguo Testamento? Los momentos religiosos, la forma como el pueblo de Israel manejaba sus normas de conducta y la forma como el pueblo de Israel alababa a su Dios, que siempre fue un Dios único, como lo fue el cristianismo, pero se refiere básicamente a hechos históricos o anécdotas históricas que no forman parte de la vida de Jesús. Lo anuncian, por ejemplo, anuncian la venida de un redentor. El pueblo judío estaba siempre esperando que apareciera un redentor, que fuera un hombre fuerte, valeroso, con una espada, que a punta de guerra los liberara del imperio romano. Y resulta que apareció un señor que no usaba espada, que era una persona común y corriente y que les costaba mucho trabajo a los judíos asimilar. Es más, hay judíos que todavía esperan que ese señor redentor venga a ayudarles. La nueva alianza empieza entonces con Jesucristo. Jesucristo tuvo que venir a encarnarse como un ser humano. Y aquí empieza otra enorme dificultad: si existió ese ser humano, si es eso cierto, son esas leyendas. Ya hay dos tesis. Hay la tesis de que dice que sí y hay la tesis de que dice que no. En el tesis de la fe no me meto,
en la tesis de la fe existió y no hay ningún problema. La alianza antigua, el mediador era Moisés. En la alianza nueva, que fue cuando Jesucristo se reúne en la última cena y levanta el cáliz, esta es la sangre de mi sangre que será derramada, y anuncia la nueva alianza. La nueva alianza es la alianza que nosotros tenemos y que estamos desarrollando en este momento desde el punto de vista católico. El lugar de la alianza de Moisés fue el monte Sinaí, y el lugar de la alianza de Jesucristo fue el lugar de la última cena. Los símbolos eran las tablas de la ley en la alianza de Moisés. Las tablas de la ley dicen que Moisés, cuando bajó del monte, encontró a los señores adorando un becerro de oro, reventó las tablas de la ley, las tiró, las partió, y luego tuvo que volver a subir al monte Sinaí para que le dieran unas copias de la misma. Esa parece que es una leyenda. Y para la alianza nueva es la Eucaristía, la misa, que fue lo que Jesucristo hizo en la última cena. El alcance de la alianza antigua era para el pueblo de Israel. El alcance de la alianza nueva es para toda la humanidad, todo aquel que quiera meterse dentro. La vigencia era temporal. La vigencia de la alianza de Moisés era hasta la aparición del hombre que iba a liberar el pueblo de Israel, que fue Jesucristo. Ahí termina la alianza antigua y empieza la alianza nueva. El sacrificio era de sangre animal, de animales. Yo no me puedo imaginar cómo sería eso en el templo romano, que el templo romano sacrificaban todos los animales que la gente llevaba de ofrendas. No me puedo imaginar cómo sería esa carnicería y ese olor a perro, pero era el ofrecimiento que la gente hacía. Machos cabríos, animales, palomas, etc. En la alianza nueva es la sangre de Cristo. O sea, ya no hay sangre de animales, sino en la sangre de una persona que vino El lugar de culto en la antigua alianza era el tabernáculo. Es decir, había que ir al tabernáculo, había que ir al templo para encontrar el Dios. En la alianza nueva es la comunidad, es el mundo. Hay una cosa que se llama el Dios ay, santo Dios, la memoria, cómo le falla a uno. Ya nos acordaremos. Que es una explicación donde él habla de que el Dios está en todas partes, que no hay que ir a los templos, que no hay que ir a las iglesias para estar Dios. Dios está en todas partes, en donde quiera que uno ve, ahí está Dios. El efecto era el conocimiento del pecado. Era el conocimiento de la antigua alianza. ¿Qué eran los pecados? Y el conocimiento de la nueva alianza es el perdón de los pecados. A mí me perdona los pecados. En el crecimiento de la alianza antigua se haría por herencia. La sucesión de la iglesia se hacía por herencia. La sucesión de la alianza nueva se hace por vocación, a los que van a los seminarios, etc. Las características de la ley en la antigua alianza eran los actos externos, los sacrificios. En la alianza nueva es el acto interno, la contrición de corazón y el propósito de la enmienda. Y el texto en que se basaba eran los decálogos. La iglesia se basa en la caridad cristiana y en la ley del Espíritu, básicamente. Entendido así, ¿qué pasa? En el siglo III, la iglesia era una reunión de 12 loquitos que un señor los dejó organizados y al señor lo mataron y quedaron 11 loquitos. Y esos 11 loquitos desarrollaron la iglesia. Pero esos 11 loquitos eran simultáneamente un peligro para el gobierno y para el momento de la época, porque ellos venían a decir que iban a liberar el pueblo de Israel y los romanos no lo entendieron. Todos esos loquitos murieron sacrificados menos uno, ¿sí? Y esos loquitos empezaron a desarrollar la iglesia, una iglesia que fue creciendo. Los mataron, los persiguieron, Nerón los untaba de cera y con eso iluminaba su palacio. Todas las
barbaridades que se cometieron. Hasta que vino un señor que se llama Constantino el Grande, y Constantino el Grande dijo, óigame, mano, ya no peleemos más con esta gente. Venga, abramos el imperio romano a todas las religiones. Y entonces, en el año 328 de nuestra era, ya los cristianos dejaron de ser perseguidos y empezaron a ejercer su actividad como tal. Constantino el Grande, que fue un personaje muy importante en la historia del mundo, que no era justamente un santo, porque era un bárbaro, él sospechó que su esposa, que se llamaba, me tocó apuntarlo porque me olvida cada 5 minutos, que se llamaba Fausta, había tenido relaciones con su hijo, con el hijo mayor, un hijo que Constantino había llevado al matrimonio, que era Crispo, y entonces Constantino mata a Crispo. Y luego se entera de que era una calumnia de Fausta. Y entonces mata a Fausta. Y mata a Fausta de una manera muy curiosa. La mete en un baño turco, la encierra en un baño turco y le mete todo el calor al baño turco hasta que prácticamente Fausta murió cocinada. Eso no se lo perdonaron a Constantino. Pero Constantino también dijo, óigame, ¿por qué no escribimos los textos de la iglesia? La iglesia tiene que tener un texto. Y lo que venimos hasta ahora es tradición oral. Yo le cuento, usted me cuenta, usted le cuenta a usted y usted le cuenta a usted. Y esas tradiciones orales terminan distorsionándose muchísimo. Y entonces abrieron un concurso, por llamarlo de alguna manera, para que la gente se presentara y presentaran los libros canónicos que debían ser las guías de la iglesia. Se escogieron por los obispos, por la cultura de su momento, por el desarrollo, se dijeron, bueno, los testamentos deben ser 4. ¿Por qué? Porque es que norte, sur, oriente y occidente son 4. Y entonces dijeron que debían ser 4. Se presentaron 57 al concurso. Y entonces se escogieron 4 y se quedaron por fuera los otros que posteriormente formaron lo que se llama los testamentos apócrifos, que son muy interesantes, que fueron todos esos testamentos que se quedaron por fuera y que contenían. ¿Por qué se quedaron por fuera los testamentos? Porque dijeron, óigame, mire, lo ideal es que sea escrito en el siglo I, en los 100 primeros años de la iglesia. Lo ideal es que sean escritos por personas que vivieron los hechos o que fueron amigos de los 11 apóstoles. Y posteriormente que además fueran cosas que se utilizaran algo en el culto para que la gente tuviera algún conocimiento de los mismos. Y empezaron las aprobaciones. En el año 382 se dictó el decreto de Dámaso, que Dámaso escogieron los primeros libros, que fueron 27 y 46, 67 libros, y empezaron a manejarse como los libros de la iglesia. Los libros fueron traducidos del griego porque estaban todos en griego, algunos estaban en copto y los tradujeron al latín, con el cual hace la famosa Biblia Vulgata, que es la primera Biblia que se establece como tal. Luego vino el Concilio de Nipona y luego el Concilio de Trento y quedaron los libros de la iglesia. Esos fueron los libros, eso fue la Biblia, esa fue la Biblia exactamente. Y de esa manera se ha venido desarrollando y nosotros estamos utilizando una Biblia de esa naturaleza. Fue hasta el año 1280 cuando Alfonso X el Sabio dice, oiga, pongamos esto en castellano, porque es una Biblia en latín. Y entonces empezaron a hacerse las traducciones, las distintas traducciones. Se hizo una traducción en 1400, como 40, como 60, que se publicó, que se llama La Traducción del Oso, porque no se podía publicar porque la Inquisición hubiera matado al señor que hizo la publicación, y entonces la publicaron como la Biblia del Oso, y luego vino la Nácar Columna, que es una Biblia hecha por 2 personas, etc. ¿Qué es lo que se ha hecho? Básicamente, ir poniendo la Biblia
en sus justas proporciones, en esas interpretaciones que se necesitan para que se ajuste al movimiento católico. Esa es la historia básica de la Biblia. En otra oportunidad hablaremos entonces de lo que son los testamentos apócrifos, que son los libros que se quedaron fuera de la selección de la Biblia.